Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Como de costumbre, estamos dando cumplimiento a esta cita semanal y hoy nuestro invitado tiene una característica bien especial y es que ratifica el concepto de la democratización de la energía con la llegada de las renovables. Sin duda alguna, no pasa una sola semana sin que en Exposolar nos demos cuenta de una o dos empresas nuevas en la cadena de valor de las energías renovables. Esto nos alegra bastante porque además implica el fortalecimiento de una nueva clase empresarial y la generación de empleo digno para todos los países de la región de América Latina y el Caribe. En esta ocasión, vamos a conversar con una empresa colombiana ubicada en Chía, Cundinamarca, lo que implica que no necesariamente estas empresas están ubicadas en las grandes urbes, sino que también en poblaciones pequeñas e intermedias, lo que implica una importante rama económica para todo el país. Se trata de A&A Power System, empresa dedicada a la distribución de equipos y productos de limpieza para paneles solares. Y para hablar de este tema, hemos invitado a su gerente general, el ingeniero mecánico Camilo Arboleda, quien desde sus inicios está al frente de esta tarea administrativa. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al ingeniero Camilo Arboleda. Ingeniero Camilo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Camilo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Estas charlas son muy interesantes, muy amenas e ilustrativas. Estoy muy contento de poder acompañarlos. No, con mucho gusto, hombre Camilo, no, ni más faltaba. Esto se trata de esto, de darle una oportunidad a todas las empresas del sector. Yo creo que va a haber que acelerar Un Café con Exposolar y vamos a tener que pasar de una frecuencia de un programa por semana a siquiera dos, al menos ahora previo a la feria. Camilo, bueno, vamos a darle juego a esta entrevista que diario el tiempo se nos hace corto y yo creo que contigo hay mucho que hablar, precisamente porque como lo decía en la presentación, aquí se le da cabida a toda la diversidad de las empresas en la cadena de valor y tú estás manejando un sector bien interesante para el que tengo unas preguntas y unas inquietudes que se generaron precisamente en una discusión que tuve la semana pasada con un grupo de investigación. Entonces, pero antes que nada, antes de empezar, Camilo, yo quisiera seguirle rindiendo homenaje a este programa que es el café. Nosotros hemos comparado el desarrollo que generó el café con el desarrollo que viene generando ahora la energía solar en Colombia. Esto se llama Un Café con Exposolar y por eso un brindis con este café. Un brindis. Bueno, no sé en Cundinamarca cómo estamos de café. En Antioquia somos muy cultivadores. Este que estoy degustando yo es un café precisamente orgánico, delicioso para esta hora de la mañana. Siempre, Camilo, iniciamos esta entrevista de una forma muy anecdótica, muy interesante, y es conocer la historia de las empresas. Tú manejas A&A Power System, nárranos un poco de esa historia, cómo se creó la empresa. Pues mira, yo inicialmente soy ingeniero mecánico, trabajé muchos años con compañías de maquinaria y siempre he estado muy interesado en el tema de tecnologías y de tecnologías alternativas. Los últimos 30 años de mi vida laboral, por decirlo así, fue en multinacionales del sector de tinta para artes gráficas, que no tiene nada que ver con esto, pero es del sector químico. Y cuando me jubilé,
Fui gerente para el norte de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, de multinacionales, y la última con que trabajé fue una multinacional alemana. Cuando ya me pensioné, yo dije, donde yo me quede en mi casa mirando para el techo, mi señora me bota por la ventana, pues. Entonces, porque además ella estaba acostumbrada a que yo viajaba mucho, yo he viajado mucho toda mi vida. Tan es así que inclusive tengo tarjeta vitalicia de las aerolíneas, pues, por la manera en que viajaba. Pero cuando ya me retiré de ser el gerente general para estos países, dije, no, yo tengo que buscar alguna industria que esté en crecimiento y donde haya algún campo interesante para meterse. Curiosamente, inicialmente y sigo distribuyendo insumos para artes gráficas, y en una visita que hice a la fábrica en Holanda de los insumos que vendo para artes gráficas, vi que por la puerta estaban saliendo una cantidad de tambores de un líquido que decía Solar Panel Cleaner. Entonces le dije a los señores, bueno, ¿y eso qué es? Digo, no, es que nosotros teníamos un cliente cerca al mar y cerca a fábricas y todo eso, que había puesto muchos paneles solares en el techo y tenía problemas serios de contaminación porque obviamente todas esas contaminaciones le quitaban eficiencia a sus paneles solares, y les pidieron que desarrollaran un limpiador ecológico que les ayudara con el problema de la pérdida de eficiencia y de vida útil de los paneles solares. Entonces esta gente desarrolló un limpiador base acuoso totalmente biodegradable, que me interesó mucho, y viendo el desarrollo que está teniendo el tema de la energía solar en Colombia, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, me puse a pensar y decidí que era una buena idea. Entonces empecé a distribuir el limpiador, a traerlo de allá, y también vi que en las grandes fincas solares y todo eso, el proceso es muy manual. Entonces también contacté una compañía en Sur Corea para el tema de robots que hacen la limpieza. Entonces esa es la historia de AIA. Espectacularmente hermosa. Mire, la importancia del diálogo. Cuando yo estaba estudiando tu empresa para la entrevista, yo decía, qué fantástico, aquí se empieza a abrir el escenario, ya no solamente es Alemania, ya no es solamente China, Dinamarca, España, me resultó Holanda acá, y vengo a entender justamente en estos momentos el origen de esta empresa. Claro, tengo la fortuna de conocer algo un poco de litografía también en algún tiempo, pero una experiencia muy pequeña, y sé que las tintas evolucionaron mucho hacia tenerlas, pues, que eran lo más contaminante del mundo, a pasar todas a hacer tintas a base de agua, ¿no? Entonces ahora sí entiendo, porque usted más adelante nos va a hablar de un producto realmente sostenible, un producto ecológico para la limpieza de paneles. Y mire la relación tan hermosa que se hace conociendo la historia, y de eso se trata Un Café con Exposolar, que entendamos la cara humana, que entendamos esta nueva clase empresarial que se está gestando en el mundo, ¿cierto? Pero bueno, ya tenía una segunda pregunta para ti, que pues acerca de los fundadores, pero por lo que veo no hay necesidad de hacerla. ¿Eres tú solo el que está en esta iniciativa, o casualmente estabas acompañado ese día de tu señora o alguien más te ayudó a empujar la idea, a conocer el sector solar sobre todo? Pues mira, realmente la idea se me ocurrió a mí en esa visita, que yo estaba solo, pero la compartí con un hijo que tengo que es químico e ingeniero químico. Entonces, para él también fue un tema interesantísimo, porque él estaba muy interesado en el tema de los plásticos biocompostables. Hay una diferencia entre biocompostable y biodegradable. Todo es biodegradable. Hasta los isótopos radiactivos se degradan en 700.000 años, ¿sí? O sea, una bolsa plástica se degrada en 50, 60 años, pero lo biocompostable quiere decir que en pocas semanas ya se descompone. Él está trabajando en eso, en los plásticos PLA, que es ácido poliláctico y ese tipo de cosas.
Entonces a él le pareció muy interesante la teoría de estos holandeses, que como tú sabes, los holandeses son muy cuidadosos con el tema del agua. Entonces, para ellos cualquier tipo de contaminación que pueda haber para su tema del agua es muy delicado, y por eso mi hijo fue el que también me ayudó a empujar para que nos metiéramos en este tema. Ah, vuelve y me completo, es una historia bien bella, o sea, ahí tenemos un buen aliado, no solamente de la parte de las energías renovables, sino de realmente de la sostenibilidad, que es otro paradigma que maneja esto. Yo creo que somos las empresas que más vamos a contribuir a la salvación de este planeta, a la descarbonización, pero me fascina mucho más cuando eso está en el ADN de los empresarios, no cuando lo utilizamos como marketing verde, sino cuando realmente tenemos el conocimiento y la convicción de lo que se está realmente aportando. Así que qué rico haber sabido todo esto, hombre Camilo. Pero bueno, investigando tu empresa, me encontré que ustedes tienen realmente un lema que es bien interesante. Y ese lema es el siguiente: en AIA Power System encuentra la solución para extender la vida útil de los paneles solares. Explíqueme en qué consiste eso. Ya sabemos que tenés un producto mágico, pero ¿en qué consiste esa garantía que usted le está dando a la gente? Bueno, mira, Carlos, lo que pasa es lo siguiente. Yo me puse, como ingeniero que soy, me puse a investigar sobre los paneles solares y ver qué afecta tanto la eficiencia como la vida útil de un panel solar. Todos sabemos que todo en este planeta tiene una vida útil, corta o larga dependiendo de lo que sea, ¿sí? Así como hay mosquitos que duran 24 horas, pues hay cosas que duran miles de millones de años. Y las cosas, porque existen fenómenos de deterioro como nos pasa a los seres humanos. Entonces yo me puse a pensar, bueno, y a investigar bastante sobre qué son las cosas que afectan la vida de un panel solar y la eficiencia. La primera es el mugre. En la medida en que un panel solar se tapa con mugre, obviamente produce menos energía. Eso no hay ciencia oculta en eso. Y la vida útil, ¿y qué pasa? Cuando los paneles solares se tapan con mugre, se sube la temperatura del panel y se recalientan los paneles, y eso hace que las celdas solares también vayan perdiendo eficiencia y se vayan deteriorando más rápido de lo que normalmente se deberían deteriorar. Entonces, el tema del mugre tiene dos venenos. Tiene el veneno de que no produce energía porque no le entran los rayos del sol, y el veneno de que como está tapado, se recalientan los paneles, y eso hace que la vida útil sea más corta de lo que se espera. Entonces, por eso es tan importante la limpieza y en algunos casos la refrigeración de los paneles solares. Claro, perfecto. Y más adelante vamos a profundizar mucho sobre este tema, que realmente es de lo que se trata tu empresa, ¿cierto? Pero bien interesante. Y sí, claro, tú lo que estás buscando es garantizarle a la gente que si un panel tiene garantía de 25 años, que obviamente es la garantía, pero que van a ser muchísimos años más, te encargas como médico como el médico de prolongar esa vida útil de esos paneles aún más. Pero bueno, Camilo, esto definitivamente apenas está arrancando. O sea, nosotros vemos a Colombia, sobre todo a Colombia y casi todos los países de América Latina, escasamente en esta década metidos en este asunto. Mi pregunta es, todavía no existe instalaciones a diestra y siniestra, y entonces yo quisiera que usted le planteara a todas las personas que ven este programa si existe realmente un mercado maduro hoy día suficiente para una empresa que se dedica única y exclusivamente a la limpieza de paneles. Pues claro que sí, porque imagínate que primero Colombia, aunque se han instalado muchísimos paneles y se han instalado mucho, todavía estamos en pañales. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ni la mitad de lo que tiene instalado Chile, siendo que Chile es un país mucho más pequeño que nosotros, en población y en área. Entonces, el potencial de crecimiento en Colombia es gigantesco. Aparte de eso, tenemos una ventaja con respecto a los países australes y boreales, y es que tenemos mayor radiación del sol.
Entonces podemos generar más energía. Y yo veo que el futuro estamos en un crecimiento exponencial realmente, Carlos. Yo creo que tenemos espacio y como digo yo, uno tiene que subirse en el tren ganador. Y el tren ganador es que las energías alternativas, y en Colombia especialmente la solar, está apenas incipiente y va creciendo de una forma muy, muy importante. No, no, totalmente de acuerdo, Camilo. Yo estoy cumpliendo acá para hacerte una pregunta que me interesa que le quede muy claro a todas las personas que nos ven del sector. Es más, nosotros no necesitamos que existan demasiados sistemas instalados, sino que inmediatamente se instalan, van a empezar a requerir, muchos o poquitos los que estén, van a empezar a requerir esa limpieza, sobre todo porque es que donde quiera que estén instalados en nuestras ciudades vamos a encontrar una polución demasiado grande y los paneles se empiezan a ensuciar de forma inmediata. O sea que no va a depender tanto de la cantidad, sino realmente de la calidad del aire en donde estén instalados esos paneles solares. Y como ingeniero te voy a dar una idea, Camilo, porque sé que ya vi que eres una persona realmente bastante inquieta y tú estás hablando de que te va a tocar acompañar todos estos equipos durante su vida útil, pero va a llegar un momento donde ya no van a funcionar. O sea, veo tu empresa y ojalá empieces a preocuparte ya, sobre todo con ese criterio, ese concepto de sostenibilidad que tienes, sobre todo con ese aliado ahí que es tu hijo, en empezar a pensar en qué va a pasar y qué en qué vamos a utilizar después de que terminen la vida útil estos paneles. Sobre todo para que nos ayudes desde ya a dilucidar un paradigma muy maluco que empieza a generar en ocasiones de que esto genera basura, cosa de lo que estoy convencido de que no. O sea, no existe producto alguno que no genere una huella de carbono en el mundo, pero los paneles sobre todo pues son vidrio, que es recuperable el 100%, es el único material del cual se puede recuperar el 100%. O sea, si yo destruyo una botella de vidrio, de ese mismo material puedo construir la misma botella sin nada de pérdida. El resto de los componentes pues son aluminio, que en estos momentos pues es un material precioso, súper precioso, recuperable también 100%, y el silicio pues que no va a estorbar en la tierra. Pero ojalá desde ya estés pensando en esa opción que se viene, porque a ti te va a tocar acompañarlos durante todo el periodo de vida útil y te va a tocar el final de los paneles. ¿Listo? Bueno, Camilo, voy a aprovechar el hecho de que me confesaste acá de que eres una persona que viaja demasiado, que estuvo recorriéndose el mundo por varias ocasiones y en muchos continentes. ¿Cómo ve usted realmente el crecimiento de la energía solar en el mundo, cierto? O sea, ¿cómo lo puedes comparar con Europa, donde has ido a traer proveedores, en Asia, donde también tienes un proveedor? ¿Cómo ves ese crecimiento en Colombia y cómo lo ves también en la región? Porque veo que tiene un análisis muy acertado, como me hablas, que en Chile están mucho más adelante que nosotros, en la medida que han instalado mucho más, pero ¿cómo ves ese crecimiento a nivel general? Pues mira, yo lo que he percibido en los viajes que he hecho es que cada día la presión sobre las energías renovables es mucho mayor. No solamente por obligación, por ley, sino porque poco a poco también la gente ha ido adquiriendo conciencia de la importancia de reducir al mínimo los combustibles fósiles. No se van a poder eliminar del todo porque obviamente hay algunas industrias que no van a poder utilizar energía renovable. Por ejemplo, los barcos que se mueven en el mar, ahí no hay manera de que tengan energía solar ni nada de eso. Entonces hay que reducir al mínimo el uso de combustibles fósiles, y eso es algo que uno ve en todas partes y cada vez con mayor convencimiento. Entonces, India, por ejemplo, es un sitio donde las plantas solares son gigantescas, e inclusive a mí me dejó admirado ver, porque fui a visitar unas plantas solares sobre lagos.
donde quieren aprovechar la tierra para sembrar y al lado hay lagos, lo que hacen son estructuras que flotan sobre los lagos y ahí ponen los paneles solares. Eso me llamó mucho la atención. Y a nivel de Latinoamérica, pues lo que hablamos, en Chile, en México, en todas partes uno ve que cada vez hay más paneles solares, por consiguiente hay más paneles para limpiar, para mí. Afortunadamente. Pero te voy a aclarar dos cositas de lo que me acabas de decir. Sí, las estructuras flotantes son muy usadas hoy en día, son un gran desarrollo para utilizar esos espejos de agua y inclusive creo que se está aplicando mucha tecnología de panel bifacial en ocasiones sobre el agua en estas estructuras flotantes. Y es cierto, los combustibles fósiles cada vez se merman más y los barcos van a tener una alternativa muy sostenible, yo creo que ya dentro de muy pocos años, es el hidrógeno verde. De hecho, en Expo Solar Colombia vamos a dedicar este año nuestro gran congreso internacional al hidrógeno verde y vamos a ver cómo la solución precisamente del hidrógeno es para estos tipos de transportes pesados, para transportes de gran aliento, ¿cierto?, de mucha distancia, tanto en camiones como en embarcaciones, e inclusive se dice que en los mismos aviones. Entonces, sí, obviamente el petróleo va a seguir y va a seguir jugando un rol importante durante muchos años, pero la idea es que sí se vaya diezmando lo más que se pueda. Bueno, así es. Y me hablabas de esas grandes granjas en la India, ¿cierto? Aquí también cuando llegó en América Latina proyectábamos era de que iba a haber muchas granjas solares, muchos parques generando energía centralizada, pero la historia ha ido cambiando un poco y se ha dado un rol o un giro bien importante hacia la generación distribuida. Yo sé que tú no realmente distribuyes son los equipos y los componentes para la limpieza y por lo tanto no estás codeándote mucho en el día a día con las empresas instaladoras, pero no sé si te has dado cuenta hacia dónde se está utilizando más estos limpiadores, si en generación distribuida o si en proyectos a gran escala. No, en todas, realmente en todas, porque es que esto hay soluciones desde el señor que tiene el panel solar en la finca para la cerca eléctrica hasta las grandes granjas solares. O sea, ahí no hay discriminación porque los paneles hay que limpiarlos todos. Entonces, lo que cambia es el tipo de sistema de limpieza, porque tradicionalmente la limpieza se hace más que nada a mano, se utilizan detergentes que de todas maneras contaminan el piso. Entonces, cada día poco a poco se va entrando más en el tema de, así sea de generación distribuida, en cada panel solar, en cada granja tiene que haber un plan de mantenimiento, un plan de limpieza, y eso es lo que estamos nosotros trabajando para que sea una realidad. Obviamente, pues es nuestro negocio, pero es que las ventajas de mantener un panel limpio y fresco son gigantescas para los que producen la energía. Claro, es indispensable. Aunque mi pregunta también iba muy dirigida, era en la medida en que como caminas tanto por todo el mundo, era saber qué percibías vos, si el crecimiento realmente en energía solar iba más hacia la generación distribuida o hacia los mismos sistemas centralizados de grandes granjas. Yo lo veo las dos, ¿sabes? Las dos están creciendo. Uno no puede decir que es más la distribuida porque, claro, es más la distribuida porque son muchas más unidades de producción, pero también uno ve granjas que cada día son gigantescas para producir energía. Entonces, yo creo que en la medida, todo depende de la ubicación del consumidor de la energía. En la medida en que los sitios sean más remotos, pues la distribuida es mucho mejor porque tú generas tu propia energía y en algunos casos excedentes de energía que puedes entregar a una red, pero es un crecimiento muy importante y yo creo que las dos son muy importantes y les veo un crecimiento grande a las dos. Más cantidad obviamente de distribuida porque son digamos, implementaciones no tan grandes, pero importantes para
para cada situación específica. Sí, esos poquitos van sumando y sumando y sumando hasta que van equilibrando o comparándose realmente con una granja solar, ¿no? Bueno, Sí. interesante. Bueno, ahora que tienes esa visión y veo que realmente estás muy ubicado, a pesar de que tu sector es muy especializado, pero veo que te has dedicado bastante a estudiar el sector. Entonces, y de acuerdo a ese crecimiento, ¿cómo visualiza Camilo a IA Power System en 5 años? ¿Cómo visualizas tu empresa? Pues mira, primero tratar de crear la conciencia sobre el tema de la limpieza de los paneles, que es que hay mucha gente que no por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo, Cartagena, se instalan luminarias para solares, para las calles, etcétera. Pero ¿qué pasa? Llegan los pájaros, los pelícanos, no sé qué, y vuelven una porquería los paneles y poco a poco van perdiendo la eficiencia. Entonces, uno tiene que crear la conciencia de la importancia del mantenimiento, como en todo, en uno mismo, en un automóvil, en cualquier maquinaria, tú tienes que darle mantenimiento. Y eso es una de las cosas que queremos nosotros en AIA, generar esa conciencia de la importancia de la limpieza de los paneles. ¿Y cómo me veo en 5 años? Pues ojalá ya creciendo al lado de mi hijo en toda Latinoamérica, pues tratando de suministrar este concepto de limpieza, de la importancia y los insumos para la misma. Qué bien, esa aspiración me parece fantástica de que estemos hablando cada vez de generar más y más empleo en nuestra región, en Latinoamérica. Ahora vamos a hablar un poco, le voy a dedicar un capítulo especial a esos desarrollos en la región. Bueno, Camilo, vamos a entrar ya un poco, a hablar mucho de tu empresa. Venimos conociendo esa faceta humana, ese carisma de tu empresa, pero entrémonos ya un poco realmente a qué se dedica IA Power System. Usted maneja un matrimonio perfecto, usted está representando una empresa holandesa que distribuye precisamente los productos de limpieza, pero también se consiguió un aliado coreano en Corea del Sur, que es precisamente el que desarrolla la tecnología para aplicar esos productos de limpieza. O sea, yo diría, usted tiene el matrimonio perfecto, nos lo narrabas al comienzo, cómo viste la necesidad de realizar ese case, ¿cierto? Y es bien importante. Entonces vamos a dedicarle ya un buen rato a hablar de cada una de esas empresas. Háblanos primero de la holandesa, que vuelvo y te repito, para mí es una gran sorpresa, es fantástico porque vamos creciendo el portafolio, vamos insertando más y más países dentro de todo este desarrollo y afortunadamente pues ya no hablamos solamente de, como decía anteriormente, de Alemania, de Dinamarca, de España, de China, de Estados Unidos, sino que empezamos a incluir otros países. Háblanos de esa empresa holandesa que nos mencionaste someramente al comienzo. Sí, mira, Carlos, esta empresa se llama PCO, es de Holanda. Ellos inicialmente producen químicos para la industria gráfica. Ahí se utilizan muchas cosas químicas, soluciones de fuente, siliconas, bueno, un montón de insumos para la industria gráfica, limpiadores, porque tú sabes que la industria gráfica de todas maneras hay que limpiar las máquinas, hay que limpiar las tintas, hay que limpiar todo eso, entonces se necesitan limpiadores muy especializados y ellos se dedicaron a desarrollar todo ese tipo de productos, pero con la premisa de que tienen que ser amigables al ambiente. Entonces, todos sus productos son biodegradables en corto periodo de tiempo y no contaminantes, son en base acuoso, en base a resinas acrílicas. Entonces, ellos estuvieron estudiando mucho el tema de las diferentes contaminaciones de los paneles solares, como el polvo, el polen, el hollín, la arena, el moho, la deposición de los pájaros, todo ese tipo de cosas, porque ellos querían sacar un producto que fuera único para que limpiara todo. Y eso fue lo que desarrollaron ese producto y realmente es maravilloso ver cómo revive un panel solar que ha estado contaminado después de limpiarlo con estos productos. Entonces ellos realmente son muy serios, como buenos holandeses, en el desarrollo de ese tipo de producto amistoso al ambiente,
y que realmente haga el trabajo que tiene que hacer. No, es que, por el otro lado, ¿sí? no, ¿Alguna pregunta ahí? Holanda realmente merece un premio. O sea, tengo entendido que es el país que mejor tratamiento de residuos sólidos de basuras tiene. Son el único país que convirtió en dinero, en CACs, precisamente las basuras, después de que tuvieron una época donde nadaban en las basuras y esa preocupación los llevó a desarrollar una cantidad de proyectos primero para la clasificación y recuperación de todo este material, y de ahí su premisa de que todo tenga que ser realmente biodegradable, que todo sea realmente sostenible. O sea que, Sí, hay un caso muy interesante en Rotterdam, donde la planta de basura, que ya tiene como 20 años, ¿sí? No solamente genera la electricidad para la ciudad, sino que también genera agua caliente no sé si sepas, pero tanto en Alemania como en Holanda y en esos países es muy común que la ciudad sea la que produce el agua caliente. Entonces tú en tu casa tienes dos contadores, te entra el contador de agua fría y te entra el contador de agua caliente, porque ellos dicen que es mucho más eficiente energéticamente que producir grandes cantidades de agua caliente en calderas y mandarlas por tuberías a las casas, y que las casas no tengan cada uno su calentadorcito de agua, sino que le entra el agua caliente. Entonces, en este caso, la planta de basuras de Rotterdam no solamente genera la electricidad, sino que genera agua caliente para suministrar a la ciudad. Me acabas de dar un dato interesantísimo, nunca había oído hablar de eso, pero qué bien, ¿no? Qué planteamiento tan excelente. Y obviamente, pues el consumo de agua caliente de ellos es mucho mayor, es obligatorio, ¿no? Entonces, para calefacción inclusive. Bien, sí. Interesante, bien interesante. Listo, ahora sí, entonces brinquemos de Holanda a Corea del Sur, nada más y nada menos. Que usted no camina, ¿no? Usted pasa maluco, sí. ¿No? Sí. No bueno, sabemos, pero venga, eso es según usted. No sabemos quién pasa mejor, si usted por allá o su señora por acá sola diciendo, no, demóreseme. Eso sí. Lo planteó usted, no fui yo. Así es. Entonces, realmente, viendo cuando empecé con esto, algunas personas me invitaban a ver cuál era la mejor manera de limpiar los paneles, y que cada cuánto había que limpiar un panel solar. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Entonces yo le digo, mire, eso es relativo como todo en la vida. No es lo mismo si tú tienes un panel solar al lado de una carretera destapada donde pasan volquetas todos los días, a si tienes un panel solar en la parte alta de un edificio donde prácticamente no hay mucha contaminación. Entonces, todo es relativo. Tengo un cliente también que tiene paneles solares en una planta de carbón. Entonces, ahí la limpieza es casi que diaria. Entonces, o puede ser cada 6 meses, todo depende de las condiciones específicas de cada una de las instalaciones. Entonces, viendo la forma como tradicionalmente se limpian los paneles solares, que es con operarios, con mangueras, con detergentes, o con lavador de vajillas, o con lo que sea, que todos esos de una u otra forma contaminan. Entonces yo me puse a pensar, tiene que haber otra forma, y me puse a investigar, y encontré un fabricante de robots que hace robots desde pequeñitos hasta gigantescos. De hecho, desde pequeñitos que tienen para un panel 2 metros, y hay otros que tienen pueden tener anchura de 60 metros y hacer camas de 300 o 400 metros. Entonces, hay de todo, ¿sí? Y lo bonito de estos robots es que son con energía eléctrica, y en algunos, pues si tú lo pides así, viene también con su celda solar, de tal forma que él solo se alimenta de energía, no tienes que estar cargando las baterías, y lo programas, y entonces él va y limpia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy interesante, porque ¿cuáles son los principales problemas que tienes tú cuando limpias a mano? Primero, intensivo en mano de obra, necesitas mucha gente. Eso incluye, pues tiene costos de personal que son altos, cada limpieza es difícil, tienes un consumo de agua altísimo. El dato que hay es que se necesita
alrededor de 10.000 litros de agua por cada megavatio, y tienes el factor humano de que de golpe no queda demasiado limpio, en ubicaciones remotas o de difícil acceso, conseguir la gente y conseguir el agua para ir a limpiar es un problema. Entonces, con el tema de los robots, pues primero minimizas la cantidad de mano de obra porque tienes una máquina. Segundo, puedes programar la limpieza cada vez que quieras. El proceso de limpieza es muy rápido, siempre es exacto, bajo consumo de agua. Entonces, por eso fue que yo empecé a buscar estas entre todas las empresas y encontré que esta era una muy buena para ser un aliado en este tema de la limpieza de los paneles. ¿Cómo controla Camilo la capacidad de asombro? O sea, ¿cómo paso yo de un país organizado y estricto, bonito estéticamente como Holanda, y después irme a todo ese desarrollo tecnológico en Corea? Son dos asombros realmente distintos, son dos culturas muy diversas, ¿o no, Camilo? Sí, sí, pero una de las cosas que tiene Corea es que tiene una industria de manufactura, de maquinaria, de todo eso muy grande. Entonces ellos tienen mucho expertise y por eso me gustó eso. Estuve mirando cosas en China y en Japón, pero realmente estos de Corea fueron los que más me satisfizo. Además, el dueño de la empresa, hicimos buenas migas, me gustó y por eso es que empezamos a trabajar juntos. O sea que ya sos socio en Corea también, Camilo. No, solo lo represento. Bueno, no, ese es el empuje de Colombia hacia toda la región, aunque recuerda que este programa es para América Latina y el Caribe, nos ven de 20 países de la región afortunadamente. Bueno, Camilo, existen realmente 5 factores que reducen la eficiencia y la vida útil de los paneles solares. De esos 5, yo tengo claro que usted no puede incidir sino sobre 2, ya inclusive los mencionaste acá en medio de la entrevista, pero aquí estamos capacitando a la gente realmente, estamos viendo por qué realmente la limpieza, qué características tiene la limpieza. Hay cosas donde uno pertenece siempre a un eslabón de la cadena de valor y no se alcanza a imaginar lo que está pasando en otros eslabones. Entonces acá tú eres el experto en limpieza y vamos a hablar de los 5. Así tú realmente puedas influir sobre 2 de esos factores que reducen la eficiencia de los paneles. Yo te los voy a empezar a mencionar y me vas a hablar de cada uno de ellos. Tengo la ventaja realmente de que Camilo Arboleda, con su mente de ingeniero, pues no se ha quedado en su producto, sino que veo que ha investigado bastante sobre el sector, lo hace una persona integral y bien agradable para esta conversación. Entonces, el primer elemento es precisamente del que tú más influencia tienes, es la suciedad. ¿Qué porcentaje de pérdida de eficiencia genera la suciedad en un panel? Pues mira, puede llegar hasta el 35%, inclusive en algunos casos, como hemos encontrado, que se tapan completamente y hay una pérdida hasta del 80%. Pero digamos que en términos normales, un panel sucio puede perder hasta un 35% de eficiencia. O sea, si teóricamente un panel, hoy en día estamos alrededor de 500 vatios, por decirte algo, ¿quieres decir que fácilmente estás perdiendo 150 o 200 vatios de producción y un panel de 500 te está produciendo 300 por solo estar tapado y que no le entre el sol? Listo, y ahí es donde tú juegas un papel bien importante. Entonces decimos suciedad del 2 al 35%. Segundo, el recalentamiento. Ahí también juegas un papel importante tu empresa en la medida en que evita ese recalentamiento. Pero háblanos de las pérdidas de recalentamiento. Ya te explico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las celdas de silicio se recalientan, generan menos energía. Entonces, el recalentamiento tiene 2 problemas. Uno es que cuando las celdas de silicio se calientan, generan menos energía. Cuando tú estás en un sol demasiado fuerte,
te vas a dar cuenta que el panel produce menos energía que cuando está más frío. Entonces, y el calentamiento se puede, con los robots que te digo, echan solamente agua y entonces refrigeran. Es como si tiras a alguien con una manguera echándoles agua para bajarle la temperatura y que las celdas de silicio calienten un poquito más, se calienten menos. Entonces, ahí se pueden dar pérdidas hasta el 20-22% cuando la temperatura de las celdas se sube. Y eso tiene otro veneno, y es que ese recalentamiento de las celdas hace que la misma vida de la celda se reduzca. Bueno, tercero, la orientación y el seguimiento al sol. Eso también genera cierta ineficiencia en el panel. Ya tú no puedes influenciar absolutamente nada, por más que limpies el panel, no lo vas a poder poner a girar. Pero háblanos un poquito de esa deficiencia. Sí, lo que pasa es que, hablando en términos de geometría, en la medida en que el rayo del sol le caiga lo más perpendicularmente al panel, en esa medida el panel es capaz de generar más energía. Como todos sabemos, el sol se mueve de oriente a occidente y varía dependiendo de la latitud y dependiendo de eso, entonces, y de la estación del año. Entonces, hay sistemas en los cuales hay mecanismos eléctricos con motorcitos eléctricos manejados por la misma energía que hacen que los paneles se vayan orientando y tratar de estar todo el tiempo perpendiculares al rayo del sol para lograr la mejor energía. Porque cuando el panel está así y el sol le entra de una forma oblicua, no genera tanta energía. Entonces, esa orientación que hay muchos sitios donde lo tienen, es que el panel se va moviendo siguiendo al sol, por decirte algo. Bueno, es el famoso tracking que conocemos, pues, ¿cierto? Exactamente. Que es el que ayuda a hacer el seguimiento al sol, que hace las veces de girasol. Bien eficiente. Me encanta, Camilo, que estés tan empapado y tan metido en el sector, aunque vuelvo y repito, este factor de pérdida de eficiencia, Camilo no puede hacer nada por él, pero conoce muy bien, porque si sumamos todos estos 5 factores, pues, y los dejamos acumular todos, pues va a ser un sistema totalmente inoperante. Cuarto, pérdida de potencia inducida de la degradación. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Los transformadores eléctricos, yo no sé si tú te das cuenta que los núcleos son miles de laminitas pegadas unas a las otras. Ajá. ¿Por qué el núcleo no es macizo? Es porque se generan unas corrientes que se llaman corrientes de Foucault, que generan campos magnéticos y que generan pérdida de energía. Lo mismo pasa con las celdas de silicio. Se generan unas energías que son estas, que dan una pérdida por corrientes de Foucault de 0,3 a 0,5% de pérdida, y eso no lo puedes evitar. Eso pues sí hacen las láminas y todo, pero es algo inherente a la naturaleza misma de las celdas de silicio. Bueno, y el quinto factor que reduce eficiencia en un panel es obviamente la misma degradación de las celdas solares, que es muy similar también a lo que estás hablando. Lo que nos pasa a todos nosotros, que cada vez nos vamos volviendo más viejitos y nos cuesta más trabajo hacer las cosas. Lo mismo le pasa a todo. Entonces, la degradación es un sistema natural, que poco a poco las celdas van muy lentamente, pero van perdiendo su capacidad por envejecimiento. Y ahí entra nuevamente el tema de la temperatura. Esa degradación se incrementa cuando tú sometes los paneles a altas temperaturas. Mientras menor sea la temperatura, mejor para la vida del panel. Listo. Muy pedagógico, Camilo, muy ingeniero, muy bien. Me encanta el tipo de entrevista al día de hoy, porque es muy ilustrativo. Vuelvo y repito, muchas veces hay ingenieros que dedican nomás al dimensionamiento, otros a la instalación, otros a la comercialización, otros a la medición, y desconocemos estos pasos y estos elementos indispensables en la vida de un sistema. Y quiero utilizar la misma pedagogía para lo que viene, Camilo, y es la siguiente: existen también muchos tipos de contaminantes, así como teníamos 5 factores que reducen la eficiencia de los paneles,
tenemos también muchos tipos de contaminación de los paneles solares. Vamos a hablar de cada uno de ellos porque cada uno se comporta totalmente distinto. Aquí sí tú eres ya realmente el experto, porque a la gente va a haber que entrar a asesorarla demasiado, porque como bien lo planteabas ahora, va a depender de dónde tengo instalado mi sistema. Mire, la contaminación es tal que en Exposolar, acá en nuestra sede, en nuestra oficina en Medellín, Colombia, estamos ubicados en un barrio, en la urbe, y tenemos nuestro sistema de energía solar instalado detrás de la casa, o sea, estamos mínimo a 100 metros de distancia o más de la vía pública, de donde pasan los vehículos. Y tiene toda una cantidad de cubiertas que para llegar allá, o sea, que lo separan realmente donde está instalado el sistema, y nosotros cada que vamos a limpiar el sistema es una cosa tenaz, lo que uno ve, cómo queda negro, si le pasa un trapo blanco, queda absolutamente negro, y es lo que nosotros realmente respiramos también, ¿cierto? O sea, yo insisto que todas estas partículas, toda esta contaminación genera muchas más muertas que el coronavirus, y desafortunadamente nunca le hemos puesto la atención necesaria. Le venimos a poner más atención para la limpieza de los paneles que para nuestra propia salud. Entonces vamos a hablar de esos contaminantes uno a uno, así de pedagógicamente como lo venimos haciendo. El primer gran contaminante, el polvo. Así es. El polvo, porque es la tierra que levantan los vehículos, lo que trae el viento, el polen, la arena y otras partículas que están en el aire. Es increíble, uno no sabe, pero por ejemplo, a nosotros nos llega y al Amazonas llega el polvo del Sahara. Las corrientes aéreas traen polvo desde el África. Entonces, en el aire que nosotros respiramos siempre hay polvo, y hay arena, y hay polen, y todo eso se va depositando sobre el panel, y si no lo limpias, te quita eficiencia, ¿sí? Como ya lo hemos explicado varias veces. El segundo contaminante son los polen. Vapores. Exacto. del hollín. El polen. ¿Qué diferencia hay realmente entre el polen y el polvo? Que el polvo normalmente es tierra, ¿sí? En cambio el polen sí es lo que sueltan los árboles, todas las plantas que sueltan pues no solamente polen físicamente, sino pelusita, pelusas. Muchas partículas de hojitas, de no sé qué, que todo eso flota en el aire y se vuelven minúsculas y caen encima de los paneles solares. Inclusive lo que hablabas de la arena me llama mucho la atención, porque también vine a enterarme hace muy poco lo que tú planteabas, de que cómo es posible que aquí lleguen a Medellín, Colombia, las arenas del Sahara, ¿no? Que lleguen tormentas y que se vean realmente en la atmósfera, se logre ver la nube de arena. Y pues vine realmente a enterarme yo hace poco de esto, ¿no? Que tantos miles de kilómetros. Y es una parte del ciclo de la Tierra porque eso lo necesita para enriquecer los componentes que trae la Tierra. Eso es algo que es increíble, pues. Bueno, entonces ya hablamos de los tres, pues realmente yo quería hablar de cada uno, pero se diferenció ahí perfectamente en la respuesta. Los tres contaminantes más grandes son el polvo, el polen y la arena. Pero hay una particularidad que veía mucho en tu página, y es de que en ciertas zonas áridas, en zonas de desierto, se mezcla esa arena con el rocío de la noche, y eso genera una contaminación más difícil todavía de tratar. Es correcto. Lo que pasa es que en zonas muy áridas, y no tan áridas también, pero se deposita el polvo, la arena, el hollín, todo lo que cae encima de eso. ¿Qué pasa? Quedan ahí durante la noche y la madrugada, aparece el rocío, que el rocío simplemente escoge un poquito de la humedad del aire y queda depositada ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se humedece esa capa de contaminación, bien sea de polvo, arena, lo que sea, y al día siguiente, cuando sale el sol, hornea eso. Entonces queda como una capa dura que es más difícil
de quitar todavía. Y en la medida que pasa el tiempo, pues va cayendo más y se va horneando y horneando y horneando, y entonces llega un momento en que ya es bien complicado quitar esas contaminaciones. Y el producto que tú tienes, el que distribuyes, realmente es el mismo para todos, o sea, la aplicación es una misma en diferentes proporciones, eso. pero la proporción en que se disuelve es la misma, o que se trata de la misma, o hay tratamiento especial para cada una de esas características, porque no es lo mismo cuando ya está horneado el polvo, como tú mismo lo llamas, a cuando está recién caído. No, te voy a dar un dato, por ejemplo, cuando los paneles están limpios, para mantenerlos limpios con 1 litro de limpiador, puedes mantener limpios 250 metros cuadrados de paneles, ¿sí? Con 1 litro. Pero la primera vez que llega uno a ver los paneles, pues en algunos casos, porque se disuelve 1 litro de limpiador con 49 litros de agua para hacer 50 litros de solución limpiadora. Pero, cuando llegas tú y ves un panel así contaminado horrible, hay muchas veces que te toca echarlo puro la primera vez y echarlo 2 o 3 veces hasta que logras limpiar el panel. Ya. O sea, la primera vez no, depende de qué tan contaminado. Puedes mezclar 1 a 1 o 3 a 1 o lo que sea, o inclusive en algunos casos toca echarlo puro. Ya, el rendimiento va en la mezcla de acuerdo al grado de contaminación. Es correcto, sí señor. Bueno, como tú nos estás haciendo un favor acá y nos estás alfabetizando con una cantidad de conceptos que para uno pues era lo mismo polvo que arena que tal cosa, hay otros dos que se utilizan mucho, que son los famosos vapores y el hollín, que lo vienes mencionando mucho. Sí. Tengo lo que sale de la descomposición de la carburación de los vehículos, de la combustión. Sí, el hollín sale de la combustión de los combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina, el carbón, todo lo que son combustibles fósiles generan hollín, por principio. Por más de que hoy en día le ponen muchos catalizadores y muchas cosas, todos sabemos que la industria y todo genera hollín. Entonces, ese también es un contaminante que se le pega a los paneles solares. Y el otro es el moho, porque hay sitios donde la humedad relativa es muy alta y hay peligro de la formación de moho encima de los paneles solares. Eso también lo vemos. Y este producto también limpia el moho, quita el moho y deja el vidrio completamente limpio. Lo mismo que yo creo que la más difícil de todas de quitar. Ya sé cuál me vas a decir. ya la adivinaste. Son las heces de los aves. Exacto. Esa vaina, fíjate, cuando a uno, un pájaro le deja un recuerdito en el carro, la dificultad que es quitar esa vaina, ¿sí? Entonces, este producto quita todas esas cosas y deja los paneles perfectamente limpios. Dale. Bueno, Camilo, nos está llegando ya al fin, se nos va acabando el tiempo y en esa medida yo sí quiero que quede muy en la memoria, muy en la recordación tu empresa A&A Power System en todas las personas que ven realmente esta entrevista. Entonces, pareciera que no tuviera lógica en la medida en que nos has explicado mucho, pero yo sí quiero reforzar el tema y yo quiero que usted me plantee cuáles son realmente las ventajas que tiene el producto de A&A Power System sobre los productos tradicionales que vende la competencia. No, realmente productos de la competencia yo no he visto, pues es sobre productos que se utilizan en el proceso, porque es que mucha gente utiliza, como te digo, detergente o utiliza limpiador de lavavajillas, ese tipo de cosas, o limpiavidrios, pero no un producto, yo en el mercado no he visto un producto especializado para paneles solares que proteja los marcos de aluminio, que proteja el vidrio, que proteja y que quite toda esa contaminación. Además, tiene una ventaja adicional y es que este producto, después de que ya lo aplicaste, genera una película antiestática.
esa película antiestática que queda encima del panel, que no influye con la cantidad de luz ni nada de eso, lo que hace es que repele el polvo. Entonces, si el polvo cae, no se pega. Entonces, con el viento, con la lluvia, se va quitando el polvo y prolonga los periodos de limpieza. Es decir, si a ti te tocaba, por las características de tu sitio, limpiar los paneles cada 3 meses, con este producto que genera una película antiestática que no deja que lo que le cae encima se pegue, puedes irte a 5 o 6 meses, duplicar fácilmente el periodo de limpieza. Pero eso no lo habías planteado. Bien interesante. No, se me olvida. Sí, pero se me ha olvidado decírtelo, pero es bien, bien interesante. Claro, es claro. Es casi que parte de la esencia pues del limpiador. O sea, bueno, así es. Bien bueno para esto. Listo, Camilo. A ver, tu empresa ya tiene 4 años de existencia. Obviamente menos 1 de pandemia. Sí. Que nos ha pasado a todos. O sea, todos nos debemos de quitar un año más, yo creo, ya casi los 2 años, ¿no? Y te hago una pregunta. En estos años tú no habías participado de Exposolar Colombia. No. Nunca. No, yo sí participé en Exposolar virtual. Sí, en la pasada virtual estuviste. Qué bien. Bueno, te pregunto porque ya vienen 2 preguntas de cierre, pues si vamos a hablar es un poco de Exposolar, pues, ¿cierto? Esta feria realmente por la que hemos trabajado, nadie se alcanza a imaginar cuánto este año hemos tenido que triplicar los esfuerzos, sobre todo el hecho de tener que saber hacer una lectura muy apropiada y muy a tiempo de lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino obviamente en la región, porque nosotros nos debemos a estos 20 países que asisten de América Latina y el Caribe, y obviamente tenemos que saber hacer una lectura de lo que está pasando en Europa y obviamente lo que está pasando en Asia, porque son ellos realmente los mayores proveedores de equipos y herramientas precisamente. Entonces hemos tenido que trabajar muy fuerte, hemos creado unas condiciones yo creo que muy óptimas para que Exposolar se dé en las mejores condiciones y sobre todo para poder satisfacer esa necesidad de bioseguridad que está exigiendo la gente, sobre todo cuando vienen con la responsabilidad de estar representando una empresa. Entonces todo el mundo quiere cuidar realmente su equipo de trabajo, sus empleados. Nosotros diseñamos un sistema, un protocolo de bioseguridad muy estricto, basado precisamente en la experiencia del mundo de las ferias en Europa. Sobre todo, pertenecemos pues a unas asociaciones que nos brindan como esas experiencias, esas posibilidades que se ha venido haciendo allá. Eso lo hemos tropicalizado acá y desarrollamos todo un manual de prácticas eficientes y seguras para la feria. Pero además hubo un proveedor que es Tronex, que es una empresa antioqueña que diseñan pilas o baterías, no propiamente para sistemas solares, sino que arrancaron con las famosas pilas que utilizamos cotidianamente para todos los electrodomésticos. Ellos nos van a prestar, nos van a proporcionar un robot, tú que eres tan amigo de los robots ya, que desinfecta a partir de rayos ultravioletas. Es una tecnología que es aprobada por la OMS para desinfectar aeropuertos, hospitales, centros comerciales, centros realmente muy masivos. Entonces vamos a tener esta tecnología para desinfectar nuestros pabellones todos los días. Y además de eso, pues tomamos una medida pues, que a algunos les parece estricta, nosotros consideramos que es vital, y es exigir el carnet de vacunación para todas las personas que van a asistir a la feria. Tanto expositores como visitantes, creo que es una responsabilidad que tenemos con gente que viene de fuera del país, con gente que viene de fuera de la ciudad y obviamente con nosotros mismos. Entonces por eso vamos a exigir ese carnet de vacunación para estar todos más tranquilos dentro del recinto ferial. Bueno, igualmente, paralelo a toda esta campaña de bioseguridad, pues también desarrollamos una campaña paralela para invitar a todos nuestros expositores que representan absolutamente toda la cadena de valor de la energía solar y de
otras renovables. Vamos a contar con empresas muy importantes, a pesar de que China tiene cierta limitación. Nosotros contamos con la ventaja de que muchas empresas ya tienen un centro de operaciones en la región, en América Latina y el Caribe, y eso entonces nos va a permitir poder contar con empresas como Huawei, como Solís, como Chin, que serían indispensables dentro de esta feria, ¿cierto? Entonces vamos a poder contar con ellas afortunadamente. Entonces es una feria que va a ser muy dinámica, y también pues estamos invitando todo el sector industrial y comercial en América Latina y el Caribe, a los grandes consumidores de energía, que son precisamente los clientes que ustedes van a tener en la feria. Entonces, dicho esto, creo que les pueda plantear de que vamos a tener realmente un espacio muy excepcional, un espacio muy rico, que va a servir como oportunidad para reactivar la economía en todos estos países. Y no hablo tanto de reactivar el sector, porque afortunadamente nuestro sector ha tenido mucha actividad en medio de la pandemia. Yo creo que es de los pocos sectores que no se paralizó, que por el contrario siguió un dinamismo, y eso implica lo imperioso de la necesidad de girar hacia la transición energética. Entonces, pero igual, hicimos una campaña muy fuerte para invitar, vuelvo y repito, a todos estos sectores consumidores de energía, y vamos a tener una feria, les garantizo, muy bonita y con muchos negocios. También le hemos puesto todas las baterías a la rueda de negocios, que el año pasado a ti te tocó en la parte virtual. Tuvimos la opción de pasar de casi 1000 citas que teníamos en el 2019 en la feria presencial a tener 3400 y pico en la feria virtual, y este año esperamos alcanzar más de 5000 citas en la rueda de negocios. Se me estaba olvidando algo esencial, y es de que el formato que va a tener Exposolar Colombia 2021 es un formato híbrido, donde las empresas o los visitantes pueden participar de 3 formas. O en la parte presencial, que se realiza como todos los años en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, en Colombia, o pueden hacerlo de forma virtual en la plataforma digital propia de Exposolar Colombia, que es una plataforma muy disruptiva, hecha única y exclusivamente para el mundo ferial. Es muy dinámica, muy amena, demasiado amigable, y que vamos a tener grandes novedades de conectividad entre el visitante y el expositor. Vamos a tener unas sorpresas grandes en esa plataforma. Y la tercera forma de participar es la híbrida, que es que están tanto en la presencial como en la virtual. O sea, si están en ambas, la gente los puede buscar físicamente y los puede buscar virtualmente. Así que aprovecho pues para invitar a todo el mundo a que asista a esta feria, a la que le hemos gastado mucha energía. Entonces, concluyendo ahí, quisiera que nos dijeras, Camilo, qué novedades trae IA Power System para la feria. Pues hemos hablado de esto, pero seamos redundantes. ¿Qué van a encontrar realmente en el stand de IA Power System en Exposolar 2021 en el mes de octubre? Bueno, pues van a encontrar asesoría para todos estos temas que hemos hablado, del tema de la limpieza de los paneles solares. También vamos a tener videos de los robots, y vamos a tener muestras también del limpiador solar, pero más que nada yo creo que lo que van a encontrar es gente amiga que les puede ayudar a mejorar la eficiencia y la vida de sus paneles solares. O sea, no van a encontrar sino nada más y nada menos que la solución. Esa es la idea. Tanto la solución líquida como la solución al problema. Así es, nosotros siempre ponemos dentro, lo vas a ver en el stand, dice, ¿tiene problemas de limpieza en los paneles solares? Nosotros tenemos la solución. Entonces, esa es la idea, que les podamos colaborar de una forma amena, instructiva, para que la gente entienda que hizo una inversión muy importante en paneles solares y que quiere que le rinda el máximo posible, y esta en esa medida le podemos ayudar. Qué bueno, muchas gracias de verdad, Camilo, y me parece muy interesante esta empresa,
y sobre todo que también demuestra que esta cadena de valor es muy amplia y que no todo el mundo tiene que dedicarse a instalar, sino que hay muchos campos en donde indagar, y ahí te dejé una inquietud, porque los veo a ustedes trabajando en la recuperación de todo ese material, sobre todo porque es que tienen esa herencia holandesa, tienen esa cultura que les van a ayudar, y además que tu hijo, pues me imagino que le asumió precisamente esos viajes a esa empresa madre, pues que te vio, digámoslo, que crecer y terminar tu vida laboral desde la sostenibilidad. Entonces, tuvo una oportunidad de oír hablar de la sostenibilidad desde chico, y mira el resultado que tenemos ahí, un ingeniero bien inquieto. Entonces ahí le prolongué ya la empresa y me debe esa. Y por último, Camilo, pues una invitación a que la gente participe de la feria, qué va a encontrar y por qué ir a una feria que también, como eres tan recorrido, pues sabes que el mundo de las ferias es importantísimo en Europa, vital en Asia. Ellos viven realmente las ferias, entienden que ahí es donde se genera el desarrollo de un país, de una localidad, de una nación, porque es donde se hacen realmente negocios. Entonces, una invitación a que asistan a la feria y vayan a tu stand. Bueno, para cerrar ya, Carlos, pues primero muchas gracias por esta invitación a este conversatorio, y segundo, invitar a la gente para que vaya a la feria, porque realmente cuando uno va a ferias es que se da cuenta cómo avanza el mundo y cómo avanzan las cosas. Porque cuando uno está encerrado en su país y encerrado en sus cosas, pues tiene una visión muy, muy limitada de lo que hay. Pero cuando uno va a una feria en Asia o en Europa, se da cuenta que son ilimitadas las opciones. Entonces, importantísimo, si uno quiere estar al día, si uno quiere saber cuál es lo que llaman el state of the art de las cosas, de la punta de la tecnología, de la punta de las cosas, las ferias son indispensables. Por eso yo creo que es importantísimo que la gente asista a la feria para que entienda qué es lo que está pasando en el medio, qué desarrollos hay, cómo podemos sacarle el mayor fruto posible a lo que ya existe y ver lo que viene para adelante. Por eso, todo el mundo invitadísimo a venir a la feria. Dilo, a Exposolar Colombia, octubre 20 al 22 del 2021. Así es, allá nos veremos. Listo, Camilo, mil y mil gracias a ti y a todas las personas que nos siguen y que ven este programa de entrevistas de Un Café con Exposolar cada 8 días. Mil y mil gracias, y los espero nuevamente dentro de 8 días con un nuevo capítulo. Hasta pronto. Gracias. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.